A ver, una de las preguntas que ha surgido en las últimas semanas a partir de las entregas de narcotraficantes, de criminales que el gobierno de México ha hecho a Estados Unidos es la de si estas entregas son o no son legales. Porque no son extradiciones, no se ha seguido un proceso de extradición, simplemente han sido trasladados. ¿Qué significa esto en términos legales? La verdad es que exactamente no lo sabemos. Nos han dicho que existe una figura y que es legal hacer este tipo de traslados. Lo que han sostenido la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad, pues es contradictorio, porque dijeron que era por un asunto de seguridad nacional, ¿se acuerdan? En esta última entrega, así lo relatan, un asunto de seguridad nacional, lo cual nos resultó extraño, porque el envío de criminales fue de criminales que ya estaban en prisión, ya habían sido detenidos. Dijeron también que tenían información de que algunos jueces planeaban liberar y de manera ilegal a los criminales, pero no dijeron cuáles. Y lo que es peor, pues no han procedido contra estos jueces, que en todo caso pues serían aliados, cómplices del narco. Así es que si los traslados fueran irregulares, el gobierno de la presidenta Sheinbaum habría traicionado a ciudadanos mexicanos entregándolos ilegalmente a un gobierno extranjero, por más criminales que fueran, al gobierno de Estados Unidos. Vamos a platicar, esta mañana me acompaña aquí en el foro la abogada Yarey Sánchez Lagunas. Yarey, esta abogada, está defendiendo, entiendo, Yarey, a 2 de los criminales enviados a Estados Unidos. Se trata, uno de ellos es Itiel Palacios García, le llaman el compa Playa. El otro es Edwin Huerta Nuño, este es alias el Flaquito, con K. Muchas gracias, Yarey, abogada, buenos días. Hola, Adela, buenos días, gracias por el espacio. Al contrario, a ver, estos 2 criminales que fueron enviados, que fueron entregados a Estados Unidos, son parte de esta primera entrega que se hizo, ¿es correcto? No. A ver, por lo que corrígeme. hace Itiel Palacios García, él sí fue entregado el 27 de febrero, que fue la primera entrega, y por lo que hace a Pablo Edwin Huerta Nuño, él fue entregado en agosto del 2025. Es decir, fue la primera entrega y la segunda entrega. Así ok. es. Ahora, ¿qué es lo que tú estás argumentando y qué defiendes, abogada? En realidad, la figura jurídica por la cual ellos fueron trasladados se asemeja más al destierro. ¿Por qué? No puede ser llamada extradición. La extradición es un procedimiento que se rige por reglas específicas, las cuales se encuentran reglamentadas en una ley, que es la Ley de Extradición Internacional, que es una ley reglamentaria del artículo 119 constitucional. El procedimiento de extradición es sencillo. El Estado requirente le solicita a diverso Estado, el requerido, en este caso sería Estados Unidos, le requiere a México la entrega de diversas personas por la probable comisión de un delito. Cuando se hace el requerimiento formal, Cancillería lo turna a un área de la Fiscalía General de la República de Asuntos Internacionales por la vía diplomática, quienes se encargan de sustanciar el procedimiento. En este procedimiento, que se sigue en forma de juicio, la persona que es requerida tiene la posibilidad de interponer recursos, interponer juicios como el amparo, ofrecer pruebas, agotar todos los medios, todas las instancias. Todas las instancias para que esto sea en apego a estricto derecho. Para que posteriormente, ya que se hayan agotado todas estas instancias, se llegue a una opinión jurídica. Una sentencia jurídica de si se da o no se da la extradición. Justo, en el tema de extradición se llama opinión, pero se asemeja a una sentencia porque justo este procedimiento se sigue en forma de juicio. Entonces, se emite la opinión y
justo con la opinión en donde se determina si la persona va a ser o no entregada, el Ejecutivo Federal realiza dicha entrega. Pero si lo ponemos en reglas de un juego, este juego llamado extradición tiene una reglamentación muy específica, como cual el Estado requerido está obligado a garantizar el respeto a los derechos humanos, pero conforme a lo que se rige en ese país. En este caso sería la legislación mexicana. Exacto. En México no existe pena de muerte ni prisión vitalicia. Tendría que ser uno de los derechos que se tienen que garantizar en Estados Unidos. Exacto. Creo que están garantizados, ¿no? Está garantizada. Creo que el acuerdo los entrego, no hay pena de muerte. No hay pena de muerte. Los demás quedan al aire. No existe una asistencia consular plena. Entonces, si hablamos de lo que pasó con las personas sin poner nombres, con cualquiera de las 92 personas que fueron entregadas, es un destierro. ¿Por qué? Porque el destierro no sigue un juicio, no sigue un procedimiento, la persona no tiene el derecho a ejercer debida defensa, solamente es entregada a otro país. En este caso fueron entregados al gobierno de Estados Unidos y solamente se garantiza que no se les aplicará la pena de muerte. El destierro se encuentra prohibido en el artículo 22 constitucional. ¿Por qué? Porque esta figura es catalogada como una pena inusitada. Entonces, lo que está haciendo el gobierno mexicano, más que una extradición, un traslado o una entrega, es un destierro. Justo cualquier situación que se ha tratado de explicar o que se ha tratado de justificar no cumple los requisitos formales de una extradición. ¿Qué figura ha manejado el gobierno para hacer estas entregas? Ha hablado de una entrega en términos del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Y qué bueno que llegamos a este tema. El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional nos habla de las amenazas a la seguridad nacional. Solo nos señala punto por punto cuáles son las amenazas o quién se adecúa a estas amenazas, pero no dice, en consecuencia a, la persona será desterrada o la persona será entregada a gobierno extranjero. Ahora, es muy importante señalar que entre las amenazas que se establecen en el artículo 5, pues todas ellas tendrían que agotar algo que se llama debido derecho de defensa. Cada una de las personas que hayan sido entregadas, más bien desterradas, tendrían que contar con una sentencia condenatoria firme que acredite que son una amenaza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguno de las fracciones es actos ilícitos en contra de la navegación marítima. El acto ilícito en contra de la navegación marítima es un delito. Tendría que estar probado y comprobado que la persona se adecúa en este supuesto, que existe una sentencia firme, condenatoria en contra de dicha persona por la comisión de ese delito. ¿Para qué? Para que te puedas encuadrar en este supuesto que establece el artículo 5. Tampoco lo existe. Entonces, esta entrega es una entrega irregular. Por eso es que si lo tratamos de jurídicamente asemejar a alguna figura, la figura que más se acerca es el destierro. Ahora, tú estás defendiendo a 2 de estos criminales. Es correcto. ¿Ya era su defensora antes? ¿Había sido su defensora o solo los representas para este proceso? En el procedimiento de origen del señor Itiel Palacios García, sí. Es importante precisar que él no cuenta en el Estado mexicano con alguna sentencia condenatoria firme. Todavía no. No contaba con una sentencia condenatoria. No cuenta. De hecho, él cuenta con autos de no vinculación a proceso. O sea, no habían sido declarados culpables. Él no había sido declarado culpable. Exacto. Para hablar en términos. En términos más coloquiales. Más coloquiales. No había sido declarado culpable. Y Pablo Edwin Huerta Nuño se encontraba en procedimiento. De hecho, él se encontraba en la etapa de investigación complementaria. Es decir, tampoco contaba con una sentencia condenatoria firme que lo señalara como responsable de alguna de las, mínimo, de alguna de las conductas, exacto, o las conductas del 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Ya, y no había, en el caso de ellos 2, ningún proceso de extradición abierto, digamos. Sí. Sí había. Sí, pero el proceso de extradición, justo como lo que comentábamos al principio, se rige por ciertas normas. Se rige por justo un debido proceso que tiene su reglamentación
que tiene la manera en la que se va a llevar a cabo, en la que se va a integrar, justo estaban en esa etapa. Y es importante mencionar que ambos contaban con una suspensión en materia de amparo, la cual prohibía que fueran extraditados. Entonces tampoco podríamos hablar que fue una extradición porque sería una violación a la suspensión que ellos tenían concedida. Sí, por eso nunca se ha hablado de extradición en realidad. Es ¿no? correcto. Sí. Entonces, se habla de un traslado, una entrega. Y esa es la figura. ¿Existe esa figura legal? No. ¿Traslado, entrega? El traslado sí, y el traslado se contempla en territorio nacional. Entrega, no existe una figura jurídica. O sea, puedes trasladar de prisión a un... Es correcto, de un ceferezo a otro, tal vez por un tema de control penitenciario o por algún otro proceso que tenga pendiente por cumplimentar, lo pones a disposición de la autoridad que lo está requiriendo, un traslado. Y la entrega en realidad no existe. Entonces, y la misma Ley de Seguridad Nacional no habla de una entrega. Entonces, esta figura jurídica, no sé, creo que fuera. Ahora, ellos han argumentado, y sobre todo en esta tercera entrega, que se trata de un asunto de seguridad nacional. Es correcto. Abogada. Es correcto. En términos del artículo 5º. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Y sí atenta, estos dos criminales que tú defiendes, ¿eran un alerta a la seguridad nacional? ¿Atentaban contra su permanencia en México atentaba contra la seguridad nacional? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque regresamos tal vez a un punto más de fondo. Se encuentran privados de la libertad. Son personas privadas de la libertad. En ceferezos, que son los Centros Federales de Reinserción Social. ¿De qué riesgo a la seguridad nacional me hablas? Ahora, bueno, si hablamos... Sabemos de qué tipo de ceferezos hay en este país también, ¿no? Si hablamos del tema de Itiel Palacios, él no cuenta con ningún procedimiento iniciado en territorio mexicano. No cuenta con ninguna sentencia condenatoria firme que lo pueda encuadrar en alguno de los supuestos que él sea un riesgo a la seguridad nacional. Pablo Edwin Huerta Nuño se encontraba en etapa de investigación complementaria. Ahora, ¿esto quiere decir que no se cumplió el debido proceso o qué quiere decir? Es correcto. El debido proceso no se cumplió y el Estado de Derecho quedó vulnerado. Entonces, esto nos deja a todos en una situación más endeble. En el momento en el que puedas convertirte en alguien incómodo o alguien tal vez poco grato, pues es más fácil tratar de encuadrarte en una figura jurídica inexistente para realizar tu destierro. O sea, para que puedas, adiós, te entrego a otro país. Ahora, tú estás defendiendo, representando a ellos dos, y vas a presentar o presentaste una demanda. ¿Frente a quién o cuál es la demanda? Por lo que hace a nosotros, que específicamente son las personas que yo represento, exacto, nosotros no hemos presentado una denuncia. No han presentado. No. Y justo era una parte clave que se habló en alguna de las conferencias de prensa que se dio. Los organismos que en este momento pudiesen hacer frente a lo que se exige, que al final solo es asistencia consular y un respeto al debido proceso, tendrán siendo instancias internacionales. Nada más. Es que es importante tal vez aclarar que esto no le estamos poniendo un nombre, o sea, no es algo en contra de, por ejemplo, la presidenta, que es una persona que admiro profundamente, tampoco es algo en contra de García Harfuch, que es una persona con una trayectoria destacable. En realidad es un tema de que tenemos que denunciar de manera formal cómo se realizó el destierro. ¿Cómo fue que ellos fueron enviados a otro país? ¿Cómo es que no existió un control judicial previo a su entrega? Más que decir fue tal o fue cual, es más, ¿por qué se realizó de esa manera? Trata de explicarlo y sabemos que fue algo tal vez ya irregular, pero
pues en este momento en el que ellos ya no están en territorio mexicano, puedes asistirlos consularmente. Puedes garantizar que sus derechos humanos en cualquier lugar en el que estés sean respetados, prevalezcan, y que como nacionales ellos cuenten con el cobijo del gobierno mexicano. ¿Eso no está ocurriendo o no lo sabes? Al día de hoy, ¿Tú si sigues hablamos en contacto con ellos? ¿Quién tiene contacto con sí. ellos, con tus dos clientes que están allá, en distintas prisiones? Sí. Supongo. Se encuentran en distintas prisiones. En Estados Unidos cuentan con los abogados que llevan el procedimiento en Estados Unidos, porque también el procedimiento americano es muy diferente distinto al de acá. al mexicano. Sí. Entonces, justo es tal vez preguntarnos cómo fue que se dio esa entrega. En realidad fue una entrega, fue un destierro. ¿De qué manera van a garantizar que, ok, no les vas a imponer pena de muerte, pero de qué manera me vas a garantizar que no va a haber una pena vitalicia? ¿De qué manera me vas a garantizar que cuando regresen sus derechos humanos se garanticen y que tampoco caigamos en un absurdo de un doble juzgamiento? ¿Por qué? Porque regresamos al punto. En la extradición se garantiza que este procedimiento se rige por las reglas del Estado requerido. Entonces, en México existe algo... En este caso, el Estado mexicano. El Estado mexicano. En México existe una figura que se llama non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Sí, claro. Si están siendo sujetos a un proceso en Estados Unidos, lo mínimo que tú, gobierno mexicano, me tienes que garantizar es que cuando regresen, ellos ya se encuentran libres de cualquier situación. ¿Por qué? Porque un gobierno extranjero ya los juzgó por la situación que haya sido. Y les impuso una pena, les impuso una condena y ya la cumplieron. Es correcto. Entonces, cuando regresen, lo que tú me tienes que garantizar, Estado mexicano, es que ahora sí, mis derechos humanos se encuentran restablecidos y mis derechos como ciudadanos pueden ser nuevamente, puedo gozar de ellos nuevamente. Ya. Ahora, tú como abogada, ¿hay instancias a las que puedas acudir para ello? ¿O qué es lo que está, cuál es la estrategia legal? Sí, existen las medidas cautelares que impone la Corte Interamericana. Existen diversos comisionados de la Organización de las Naciones Unidas que también pueden entrar al estudio, justo de cómo fue que fueron ellos enviados, para tratar de, en medida de lo posible, restablecer y restituir sus derechos. Y, ¿por qué no?, puedan ser retornados al Estado mexicano. Se ve difícil, ¿no? Políticamente. Sí, políticamente complicado, jurídicamente no imposible. Ya. Pero. Ahora, ellos van a ser juzgados allá entonces. O quienes ya hayan sido juzgados acá van a cumplir su condena allá. Pues, porque cada caso es distinto. Exacto. ¿No? Había quien, en primer lugar, yo supe que en la última entrega, en la lista de la última entrega, había un ciudadano argentino, por ejemplo, y fue entregado de México a Estados Unidos. Hay otro caso, me parece que es el del Z-27. No sé si tú conozcas este caso. Sí. Creo que es Saldívar, sí. Juan Pedro Saldívar, que estaba por cumplir su condena. Ya le faltaban, creo que meses para cumplir con una condena de 13 años. Sí. ¿Qué va a pasar o qué tendría que pasar en estos casos? Justo como lo comentas, Adela, existe una diversidad de situaciones. Son 92 personas las que han sido casi entregadas. 100, cada una tiene una situación, una historia, distinta, un trasfondo político y jurídico distinto, que tal vez regresamos un poco al punto. Si son enviados allá, pero aquí estaban compurgando una pena, tú estabas obligado, Estado mexicano, a respetar que mínimo yo no sea juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces, me van a llevar al Estado mexicano a juzgarme por lo mismo que yo en algunos casos, por lo mismo que me encontraba siendo investigado aquí. También hay casos en donde las personas que fueron desterradas no contaban con extradición. Es decir, Estados Unidos... Con un proceso de extradición abierto. Estados Unidos no los había requerido, no los había solicitado. Entonces, justo en esos 92 hay una variedad inmensa de situaciones que sí nos dan para tal vez platicar
uno por uno durante 92 Porque además días. no sabemos qué criterio ocuparon para Es correcto. las entregas, ¿no? No conocemos bien el La criterio, particularidad. solamente que eran un riesgo para la seguridad nacional. Aparte, este oficio con el cual fueron enviados se mantiene en reserva por un periodo de 15 años. No lo conocemos. Por seguridad nacional. Por seguridad nacional. No lo conocemos y bueno, dentro de 15 años seguramente tendremos que sentarnos a plantearlo y decir, bueno, ahora ya conocemos el contenido y el continente de este documento. Vamos a analizarlo. En este momento es lo que salen a decir y la explicación tal vez muy breve que Secretaría de Relaciones Exteriores ha manifestado. Ahora, si la figura no es la de extradición, mi pregunta va en este sentido. ¿Quién tuvo que ser la autoridad que determina la entrega? ¿O quién tiene la capacidad para hacer esta entrega? ¿Solo el Ejecutivo, la Presidenta de la República? En este caso sería el Gabinete de Seguridad. El Gabinete de Seguridad. Que se encuentra precedido por nuestra señora y Presidenta. Ya con eso, no, pero no necesariamente contaba con el vice. Tendría que tener. Exacto. En el deber ser tendría que ser así. Pero regresamos o la firma de la Presidenta, digamos. Es correcto. Ok. Que es todas las personas que forman parte del gabinete de seguridad que ella encabeza. Así es. ¿No? Claro, sí. Que ella encabeza. Ahora, ¿qué es lo que piensan hacer? En el caso del que sí era tu cliente desde antes, que tú lo estabas defendiendo, ¿qué instancias legales, en qué estaban en el proceso? El señor Itiel Palacios García cuenta con 3 autos de no vinculación a proceso. Él estaba acusado de homicidio. Un delito que no es un delito grave. Bueno, si es un delito grave, no es un delito federal. Ya me espantaste. No es un delito federal, es un delito del fuero común. Del fuero común. Él estaba siendo juzgado y se encontraba integrándose una carpeta de investigación en la etapa de investigación complementaria. Cuenta con los autos de no vinculación a proceso, lo cual que nos puede acreditar que el Estado no colmó los requisitos para imputarle la probable responsabilidad por esos hechos. Entonces él se encontraba solamente con la detención formal con fines de extradición. Contaba con la suspensión de amparo para no ser extraditado. Okay. Y por lo que hace al caso de Pablo Edwin Huerta Nuño, él se encontraba detenido con fines de extradición y cuando fue detenido por un delito flagrante. Se encontraba en etapa de investigación complementaria. ¿Cuál es el delito? ¿De qué se le acusaba? Portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército. Ya. Entonces, en ninguno de los 2 casos cuentan con una sentencia firme condenatoria. Ya. Ahora, ¿van a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? ¿Piensan hacer algo? ¿Hay alguna estrategia legal para ello? ¿O se te ha solicitado que hagas algo? Nos encontramos en solicitudes ante la Organización de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado en materia de detenciones arbitrarias y traslados. Es un camino un poco sinuoso, largo, pero que sería interesante poder continuar en él. ¿Para qué? Para poder ver si justo en este camino existe alguna restitución de derechos o bien algún pronunciamiento, algunas medidas que nos otorgue la Corte Interamericana, que también es algo que suele ser un poco tardado, porque al final ya cuando esto cruza un límite internacional, pues bueno, ya lo que nos queda es poder cobijarnos con las diversas convenciones internacionales. Sí, claro. Entonces, la Convención de Viena, que garantiza los derechos humanos de los nacionales en extranjero. ¿Y qué sabes de cómo están tus 2 representados ahora en las distintas prisiones en Estados Unidos? Bueno, se encuentran siguiendo su procedimiento, el cual, justo como sigue reglas diversas a las reglas que sigue el procedimiento en México, pues sería solo esperar a que continúe ese procedimiento. ¿Y tienen abogados allá? Sí, es correcto. Los tienen que defender abogados en Estados Unidos. Es correcto. Ya. ¿Y tú estás en contacto de alguna manera con ellos? A través de la familia. Ya. ¿Y qué se sabe de ellos? ¿Cuál es la situación en la que están? Bueno, si hablamos de la diversidad, cada uno
de los 92 tiene situaciones particulares. Me parece que estos últimos entregados no han podido tener contacto con su familia, por lo que hace a los que fueron entregados el año pasado, ellos ya tienen contacto con su familia, tienen sus llamadas. ¿Saben dónde están? Sí, ¿En qué prisión? Sí, etcétera? claro. ¿Y estos últimos? Estos últimos también, hasta donde yo tengo entendido, y tomando un poco lo que se platicó en días previos, de todos se conoce su paradero. Al día de hoy de todos sabemos en qué prisiones se encuentran y qué cargos son los que se les están imputando. Ya. Pero al parecer, hasta el lunes que yo tenía entendido, por lo que hace a Saldívar, no sabían, todavía no tenía comunicación con su familia, comunicación directa. Pero los que fueron enviados de agosto y de febrero, sí han tenido. Ahora, es un derecho que tengan comunicación con su familia. Claro, es un derecho que tendría que salvaguardar el Estado mexicano, si nos seguimos por las reglas del Estado que mexicano. sigue México, que son las que se tendrían que respetar si esto fuera una extradición. Ya. Pero como no es una extradición, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Ya. No sabemos ni qué reglamentación se está ocupando, porque se ha hecho una mezcla entre extradición, seguridad nacional, un poco de fundamentación y motivación. Ya. No conocemos. Ahora, es interesante, ¿no? Porque mucho se ha dicho, estos son regalos que le ha hecho la presidenta de México al presidente de Estados Unidos, ¿no? El caso es que han sido entregados, han sido trasladados. Aunque tú dices que el traslado existe, la figura del traslado existe, pero dentro del territorio mexicano. Y muy probablemente habrá otras entregas. Entonces, es interesante determinar de qué se trata, ¿no? Claro, reitero, nosotros lo seguimos llamando un destierro, porque no sigue una reglamentación que conozcamos, que se encuentre debidamente fundada y motivada en términos del 14 constitucional. No existe un juicio, no existe un juez, no existe un debido derecho de defensa, no puedes interponer recursos. ¿Y por qué destierras a alguien? Jurídicamente. Bueno, en términos del artículo 22 constitucional, el destierro es una pena inusitada, que es cuando tú entregas a alguien a otro territorio, a un territorio extranjero, para que sea juzgado. Ya. Entonces, digo, sí hay un poco de historia de otros destierros, pero al final el destierro es una pena, es un castigo. Es un castigo. Es correcto. Se apega, quizá más tienes razón, ¿no? Se apega más a esa figura en todo caso. Es correcto. Ya. Está interesante. Pues vamos a seguir de cerca estos casos porque pues hemos hablado con algunos expertos y especialistas y apostarían a que habrá todavía más entregas, ¿no? Así claro, es que... solo con que se pueda garantizar una asistencia consular y que tengan el cobijo del gobierno mexicano, que tal vez sí podamos tener la tranquilidad y la certeza de que se seguirán las reglas que se siguen en México, sería algo bueno. Ya, cosa que no conocemos hasta este momento. Es correcto. Ya, pues está interesante. Yarey Sánchez, muchas gracias. A ti, gracias por la invitación. Muchas gracias. Oigan, ayer les transmitimos un capítulo más de nuestro programa, uno de nuestros programas favoritos de aquí en la saga Palabras Más, Palabras Menos. Esto es parte de lo que se dijo. ¿Cuándo empezó la claridad? La saga